Todos tenemos un ego, pero la diferencia está en quién manda, quién dirige tu vida. ¿Vos, como la conciencia que sos, o tu yo, cuando te crees el dueño de todo, o cuando por el contrario te sientes no ser nada ni nadie? Bueno, ambos extremos, con sus matices, de un extremo al otro, es como navegar en las aguas turbias del ego que terminan confundiendo y condicionando tu forma de vivir y las experiencias que vas a tener a futuro. Porque el verdadero desarrollo personal genuino se da solamente a través del desarrollo de la conciencia particular y no funciona al revés. Nuestro ego no es ni bueno, no es ni malo, simplemente es una estructura de la psique que hay que reconocer, entender y aprender a integrar. Y para eso, primero debo conocer y comprender su funcionamiento y cuáles son sus diferencias, porque es fundamental poder distinguir entre el ser, la conciencia que observa lo que acontece en tu vida, y el ego, esa máscara, ese falso yo, el falso self del que habla la psicología profunda. Entonces, se trata de ese personaje basado en la identidad formada al nacer y la imagen social que proyectamos al mundo. Porque cuando comprendemos su verdadera naturaleza y las leyes a las que responde, podemos empezar a escudriñar su funcionamiento, a identificar cuándo opera en automático. Y eso, que parece tan sencillo, es lo que va a marcar una gran diferencia en nuestra evolución humana. Porque no se trata de pelearse con el ego, ni de querer eliminarlo, sino de entablar con él un diálogo honesto, consciente, sincero, en un momento presente. Entonces, lograr tener una interacción madura que nos permita construir juntos algo mayor va a ser la diferencia. ¿Mm? Una conciencia más amplia, más lúcida y más libre tendremos si hacemos este trabajo. Por eso es importante hacernos una pregunta profunda, como si mi vida se define por lo que piensan los demás o por lo que dice mi ego en mi mente, o la defino yo desde la conciencia que me habita. ¿Mm? Me he dedicado tiempo a hacerme este tipo de cuestionamientos. ¿Soy capaz de distinguir entre las intenciones que nacen del corazón y los impulsos automáticos que provienen del instinto? Entonces, reconocer esta diferencia es el inicio del verdadero trabajo interior. Y ese trabajo implica detenerse, observarse, respirar profundo para reflexionar. Esto a nivel neurológico se va a traducir a hacer nuevas y más conexiones sinápticas, donde nuevos grupos de neuronas cerebrales empiezan a ampliar ese tendido eléctrico de la red neuronal que atraviesa todo nuestro cuerpo físico. Entonces, el instinto son programas grabados, archivados del pasado más remoto, del inicio de la vida sobre la Tierra, que forma parte del bagaje de memorias compartidas que nuestra biología trae por defecto en el código genético humano, en las memorias de la especie, del entorno que le dio lugar en las distintas etapas de la evolución terrestre, previas a surgir el ser humano, el Homo sapiens como especie humana, ¿no? Entonces, este tipo de programaciones pasadas nos va a llevar hacia mirar afuera, a la búsqueda externa, a sentirnos separados del todo.
desprovistos de recursos internos, sino que hay que buscarse los recursos afuera, buscar defenderse, protegerse, atacar, huir, luchar, etcétera, a buscar la supervivencia en definitiva, porque esa era la comanda en esos tiempos prehistóricos. Entonces, la intuición, en cambio, te lleva hacia adentro, a buscar adentro tuyo la respuesta. Activa tu brújula interna, te conecta con el eje de tu propio ser y te permite verificar con tu propia conciencia la información que te mueve y que te llega del medio externo, en vez de dejarte medir por los demás o por tu propio ego, que responde a esos programas antiguos del pasado donde la atmósfera terrestre era peligrosa y precaria. Entonces, cuando entramos en comparación con otros, cuando surge la necesidad de competir, de tener la razón, de demostrar ser lo que no soy, es el ego el que está actuando. El ego se vale de los reflejos instintivos, de los mecanismos biológicos de supervivencia que heredamos desde los orígenes de la vida. Entonces el problema no es que existan, sino que nos quedemos dormidos dentro de viejos modelos, de patrones, de esquemas mentales, ejecutando reacciones repetitivas, desconectadas totalmente de la realidad actual, que es tan cambiante, tan dinámica. Entonces, si solamente escuchamos la voz del ego y actuamos sin reflexión, terminamos repitiendo patrones, reacciones impulsivas, decisiones disfuncionales que nos llevan de conflicto en conflicto, sin salir de la trama, como si estuvieras en una telaraña, telarañas mentales. Entonces perdemos contacto con la realidad presente, con la conciencia de la hora. ¿Qué pasa cuando hay una casa sucia, con polvo, llena de telas de araña? ¿Qué está faltando ahí? Orden, limpieza. Bueno, lo mismo en nuestra cabeza. Entonces, cuando está la conciencia despierta, cuando estamos atentos a lo que ocurre dentro nuestro y vamos manejando nuevos conceptos que dan cuenta de estos mecanismos que nos mueven, nos impulsan a actuar de determinadas maneras, a decidir cosas, bueno, vamos a poder advertiros esos impulsos, a observarlos sin ser arrastrados y quedar atrapados dando pasos en falso. Podemos verlos transcurrir como un guión aprendido, automático, y elegir más conscientemente si queremos seguirlo o no, si lo vamos a seguir validando, repitiendo o no. Aquí es donde radica nuestra verdadera libertad, la de poder elegir de nuevo, sabiendo un poco más que ayer, lo que es más de lo mismo, o si voy a cambiar de rumbo, si voy a abrirme a ser cada día un poco más consciente que antes. Entonces, no validemos cualquier cosa sin cuestionar esos automatismos, ¿m? Porque nos perdemos un montón de información nueva para poder resignificarlo al pasado. Ni más ni menos, es eso, poder darle una nueva mirada a lo acontecido. No dejes que el ego te dirija, que gobierne tu vida, ¿sí? Lo que es peor aún, que la dirijan otros por vos, como los políticos de turno, ¿no? Entonces, nos definimos por los demás, por las expectativas, por las apariencias, regalando nuestra propia soberanía y sabiduría interior. No es negocio, no es negocio. Me pierdo de crecer, de mejorar la versión que soy hoy hacia una mejor. Entonces, cuando activo mi conciencia, en cambio, esto nos devuelve la libertad, porque en cada instante tenemos la posibilidad de elegir, y esa es nuestra verdadera soberanía. La percepción, en cambio, egocéntrica va a responder
fórmulas viejas, patrones fijos de respuestas rápidas, automáticas, ¿m? Al estilo fast food, para que no usemos nuestra capacidad de razonar ni veamos de forma diferente, renovada. Entonces nos volvemos fácilmente manipulables por otros. Entonces, en lugar de dar respuestas instantáneas, la conciencia genera nuevas preguntas, nos invita a pensar, a reflexionar, a hacer un alto en el camino y ver más allá de lo aparente. Porque es nuestro ego el que quiere certezas, es nuestro ego el que busca resultados. La conciencia busca comprensión. Y cuando la conciencia está activa, no competimos más con los demás, ni para ganarles, ni para tener la razón, ni demostrarles nada. Nos medimos a nosotros mismos para demostrarnos a nosotros mismos lo que valemos y lo que somos capaces de lograr. Si seguimos el camino de la conciencia, de la conexión con nuestro propio eje, con nuestro propio ser, ya no competimos con el afuera, ni con nada, ni con nadie, sino con nosotros mismos, con nuestra vieja versión, lo que fuimos ayer, no con quien está al lado mío, porque eso solamente sirve para perder la oportunidad de razonar acerca de mi posición presente para poder construir lo que me falta y no caer en la absurda creencia de sentirme inferior, de menospreciarse, ni de sentir envidia de aquellos que consiguen lo que a mí me gustaría conseguir. Entonces, podemos resignificar esa envidia, transformarla en admiración, porque la envidia nos muestra una capacidad que aún no hemos desarrollado, tan simple como eso, una posibilidad dormida dentro nuestro, una pista para nuestro propio crecimiento. Vivimos en un mundo donde pocos ven de verdad, porque se están proyectando, clonando en los demás. No nos ven, nos están imaginando, no nos escuchan, nos están proyectando, no nos leen, nos están reescribiendo. Por eso lo que te define no está afuera, está dentro tuyo. El trabajo interior, el autoconocimiento es la llave para poder reconectarte con tu esencia, verte realmente con todos tus errores para poder trascenderlos y pasar al siguiente nivel. Entonces, cada vez que haces introspección, cada vez que reflexionas sin juicio, le haces un espacio a la conciencia es la que permite verdaderamente hacer un espacio en la mente para que emerja, para que surja lo nuevo y poder así expandir tu conciencia. Y eso te va a permitir limpiar las proyecciones, las falsas identificaciones, las ideas prestadas. Tomamos muchas veces ideas de otros, creencias ajenas, que ya no nos representan plenamente. Por eso, a mayor discernimiento vamos a lograr mayor lucidez y a mayor lucidez vamos a lograr mayor libertad. La conciencia abre espacio en tu mente, te permite mirar tus pensamientos, tus reacciones, tus emociones, sin convertirte en ellos. Y en ese espacio aparece una comprensión profunda que es que en realidad no hay error, solo hay aprendizaje gracias al error que se nos manifiesta en una situación que etiquetamos como incorrecta, que esto no me debería haber sucedido, esto no podría haber pasado, ni de buscar culpables afuera. Cada experiencia tiene algo que trae para enseñarnos. Entonces, si te identificas con el ego, vas a buscar controlar esas situaciones a como de lugar y a poner excusas cuando no salen bien o como esperábamos, porque vamos por la vía del atajo, de los resultados rápidos.
En cambio, eso termina haciendo que te resistas al cambio, que adquieras rigidez en tu biología. Y eso genera sufrimiento, enfermedad. Pero si identificas que sos la conciencia que observa todo lo que te acontece, esa dimensión que es inmaterial, que es silenciosa y eterna, vas a aprender a observar lo que ocurre con neutralidad. Vas a poder desdoblarte, tomar distancia de aquello que antes te producía tanto eh, dolor, sufrimiento, rechazo, atracción, todas esas sensaciones y las emociones y los pensamientos y las creencias que acarrea. ¿M? Y esa observación ya de por sí transforma, la conciencia transforma. Entonces, activarla va a abrirte a nuevas posibilidades, a nuevos niveles de percepción. Es permitir que tu conciencia particular y sutil trabaje para vos. Es confiar en esa parte tuya que sabe sin saber por qué. El ego, en cambio, teme los desafíos porque los traduce como problemas. La conciencia no. La conciencia se entusiasma porque sabe que hay una oportunidad de mejora. Ahí hay perlas por extraer, hay tesoros muy grandes por sumarle a la conciencia más pequeña y la mente tan chiquitita que tenemos como seres humanos, tan inmadura, llamada a la madurez, por supuesto. Pero los desafíos son eso, expansiones de conciencia, es lo que traen, si sabemos cómo afrontarlos, qué concepto albergamos de ellos, porque cada conflicto, cada cambio trae una nueva información y la conciencia abstracta del ser que sos sabe cómo integrarla. El ego no sabe eso, solo separa, solo divide, solo rechaza lo que no sabe y mucho menos lo que no puede controlar. Detesta las cosas que le vienen y detesta desconocer, detesta no poder controlarlas. Entonces, ¿qué hace? El típico mecanismo de la represión o la negación o el sentirse atacado, caer en el victimismo, o atacar en el victimario desde una mentalidad carente. ¿Por qué? Porque se confunde con la totalidad, cuando solo somos una pequeñísima fracción de ella, pero que estamos conectados con la totalidad para un propósito mayor a la propia. Entonces, el ego quiere controlar, la conciencia comprendo. Y cuando deja que la conciencia guíe, todo se va a ordenar. No porque cambie el mundo, sino porque cambia tu mirada. Tu percepción se renueva y con ella tu realidad también. Porque si el ego pertenece al plano físico, a tu mentalidad a nivel material, bueno, la conciencia pertenece a tu nivel sutil, abstracto y universal. Y solo desde ahí vas a poder trascender los límites de lo conocido. Activar la conciencia, encender tu antena, y esa antena invisible que es tu estructura psíquica que te conecta con una conciencia mayor. Bueno, cuando confías en esa conciencia mayor, que es de este planeta Tierra, te entregas al flujo natural de la vida, de la existencia, y también a su inteligencia, porque están integradas orgánicamente a través de la biología humana que portamos y que nos hace pertenecientes a esta especie dentro de este planeta y sistema solar. Entonces, la vida te responde porque te abres a compartir un mismo canal de comunicación a través tuyo. Mira qué maravilla. Entonces, la conciencia particular se vuelve un instrumento de la conciencia universal. Y eso lo va a transformar todo. Porque cuando tu conciencia está despierta, ya no reaccionas, eliges, ya no te define por lo
lo que ocurre afuera. Lo comprendes. Ya no necesitas controlar nada, simplemente confías, avanzas, trabajas desde tu alcance, aprendes a regular tus límites y alcances, creces en armonía. Y esa confianza, esa entrega absoluta y lúcida, es el poder verdadero que está en tu interior. Por último, me gustaría que recuerdes, no sos tu ego, no sos tus pensamientos, no sos tus emociones. Sos esa conciencia que los observa, el ser que los abraza, la presencia que los ilumina. Bien, si esta reflexión resonó con vos, te invito a que te suscribas al canal, que dejes un comentario, compartas este episodio con quien sientas que lo necesita. Abrazo infinito y hasta la próxima.